buenas tardes ya a todos. Yo soy catedrático de Ingeniería Hidráulica del Departamento de Agronomía, que justamente hace un año fue reconocido como unidad de excelencia en unas ayudas que tiene la Agencia Estatal de Investigación, y que son en Severo Ochoa o María de Maeztu. Bueno, los centros de excelencia, para quienes no los conozcan, son centros que dentro de su ámbito de investigación son muy competitivos, son de los mejores del mundo y están, digamos, en la línea frontera del conocimiento. Bueno, el Departamento de Agronomía es quizás el más fuerte de la Universidad de Córdoba y tiene un grupo de investigadores bastante importante, ¿no? Bueno, muchas gracias por contar con mi ayuda, en este caso, en el tema del agua y del riego, que es mi especialidad. Y antes de comenzar, vamos a situar un poco en el contexto en el que nos encontramos respecto al uso del agua. En los próximos años vamos a tener que hacer frente a una serie de retos, como son la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, la protección del medio ambiente, y muchas de las acciones vamos a tener que desarrollarlas pues porque tenemos ya presentes unos efectos del cambio climático. Cada vez la disponibilidad de recursos es menor, cada vez la frecuencia de periodos digamos, de eventos extremos como puede ser la sequía o las lluvias digamos, importantes, pues son más frecuentes. Y, por otra parte, hay que ser más competitivos, ¿no? Y eso va a ir de la mano de la innovación. Tanto es así como que la EIP del agua pues considera como básica para todas las prioridades que ella tiene establecidas el tema de la tecnología inteligente, lo que tiene que ver con la innovación. Para hacer frente a estos retos, pues tenemos dos desafíos, en mi opinión, en el tema del agua. Uno es la gestión, mejorar la gestión, y otro va a ser reducir la dependencia energética, la cual puede limitar el uso, en algunos casos, del agua. Bueno, para situar un poco el tema de la superficie de riego de olivar en Andalucía y en España, pues aproximadamente en Andalucía que se cultivan, no llega al 1.600.000 hectáreas de olivar, pues más de una tercera parte es olivar de riego, algo más de 500.000 hectáreas, que incluso estas cifras van aumentando a lo largo de los años. La superficie de riego en Andalucía es poco más de 1 millón de hectáreas, ¿no? Lo cual la superficie de olivar de riego en Andalucía respecto al total es el 55%. Eso quiere decir que es el cultivo mayoritario. Sin embargo, aunque es el mayoritario, el olivar solo consume un 22% aproximadamente de agua, ¿vale? Con lo cual, siendo un cultivo que representa tanta superficie, no es el máximo usuario de agua. Cultivos a lo mejor como puede ser el arroz, que en Andalucía puede ser el 5% de la superficie de riego es arroz, pues el arroz representa casi un 30%, más de un 30% del uso del agua. Aproximadamente una hectárea de olivar pues consume casi lo que 10 hectáreas de arroz. Olivar con las dosis de riego, las dotaciones que da la Confederación para el olivar tradicional, ¿no? Bueno, hay también que destacar algunas cuestiones importantes, como es que el cultivo del olivar pues todavía tiene expectativas de seguir creciendo porque tiene un gran potencial el crecimiento del consumo. El consumo ciertamente pues no aumenta mucho, está estancado, pero tiene, frente a otras grasas vegetales, tiene mucho potencial de crecimiento. También es cierto que es más caro y poco competitivo en ese sentido, ¿no? Pero por el tema de la salud y los efectos derivados de su uso, pues ese gran potencial yo creo que se va a venir reforzado en los próximos años. También hay una tendencia creciente a las exportaciones, pero hay también una influencia del cambio climático, ¿no?, en el tema. Bueno, hay diversas iniciativas que desde Europa se están lanzando y a finales de noviembre del 2019 la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, estableció una serie de prioridades para los próximos años
Entre ellas aquí simplemente destaco dos. Una es la lucha contra el cambio climático. Se pretende a través del Pacto Verde que Europa sea el primer continente climáticamente neutro. Y otra es la Europa de la era digital. O sea, parece que la digitalización, los desafíos, los retos que yo le indicaba al inicio de la presentación, pues son retos que nos vienen marcados también desde la Unión Europea y que, lógicamente, cualquier sector, y en este caso el agrícola, pues va a tener que asumirlo, quiera o no quiera. Bueno, las iniciativas que nos afectan a la agricultura, pues como hemos dicho anteriormente, son el Pacto Verde, y yo destacaría dentro del Pacto Verde dos estrategias. Una, la estrategia de biodiversidad, donde se pretende ir hacia una agricultura más orgánica, menos agresiva con el medio ambiente, y otra estrategia muy interesante, donde se quiere, pues, controlar el proceso productivo, que es desde la granja a la mesa, ¿no? Donde ahí vamos a reducir el uso de pesticidas, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, agua, suelo, energía, y para eso precisamente todas las herramientas basadas en la digitalización pues nos van a venir muy bien. Voy a ponerle algunas pinceladas de lo que es digamos, cómo está cambiando el clima en España, porque el clima está condicionando mucho la disponibilidad de los recursos, ¿no? Y lo que nos vamos a hacer frente en los próximos años. Estos son una serie histórica de lluvia muy amplia en la cabecera de Guadalquivir, en un municipio de Jaén, se llama Pegalajá, donde prácticamente desde 1919, 1920 hay datos de lluvia diarios, ¿no? Yo aquí los he sintetizado anuales y, bueno, cada puntito representa la lluvia acumulada de todo un año, ¿no? Entonces podemos observar que hay una concentración de puntos donde por encima de esta línea verde que separa lo que son años lluviosos, la línea roja separa lo que son años secos y todo lo que sea por debajo es años considerados hidrológicamente como secos, ¿no? En cuanto a lluvia, en cuanto a precipitación, ¿no? Estos son años naturales, ¿no? Pero sí que podemos observar que a partir del 2000, pues parece que los años están más hacia la zona media e incluso por debajo de la línea de años secos, ¿no? Es decir, y se constata claramente como que parece que cada año llueve menos. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. También aquí he señalado algunos periodos históricos que todos recordamos, que son los momentos de sequía que hemos tenido más o menos recientes, ¿no? Una fue la de los años 80, otra fue la sequía del año 95, quizás de las sequías peores que hubo. Fíjense que aquí en esta sequía hubo años muy secos, por debajo de la normal, y lógicamente este año hubo prohibición totalmente de riego, ¿no? Luego se recuperó, hubo una serie aquí de años por encima de la media, la de 2006, la del 2018. Aquí recuerdo que también hubo años muy secos y hubo un año donde estaba el decreto de sequía, estaba en el ministerio. Estaba en el ministerio a punto de firmarse el estado de sequía en la cuenca del Guadalquivir. Bien, estas son cosas que evidentemente nos preocupan y que van a preocupar a la agricultura de regadío en especial. Si hacemos de los datos anteriores la lluvia media cada 10 años, pues podemos observar que es esta gráfica de aquí, donde la tendencia es a una disminución, ¿vale? Y claramente se observa una disminución aproximadamente de un 6% cada año. Esto también estadísticamente lo hemos analizado mediante un índice que analiza la sequía, la cuantifica, que es un índice estandarizado, normalizado, el SPI. Cuanto más negativo, pues más sequía. Y lo que hemos visto antes de la sucesión de datos, pues aquí estadísticamente lo podemos ver. Pero de la serie histórica hay una cosa que preocupa, que es que las sequías cada vez son más intensas, el SPI es más negativo y además dura más. O sea, esto no ocurría antes, ¿vale? Entonces, esto es algo que preocupa. Los eventos extremos cada vez son mayores. Y siguiendo con esto de las lluvias, pues yo aquí, esto está hecho hasta el día de hoy. O sea, son datos de una estación climática que tenemos aquí en la finca del campo de Rabanales. Y bueno, pues yo aquí represento los datos de la lluvia acumulada de 2019, 2020 y 2021, ¿no? Y claro, podemos ver cosas muy curiosas, ¿no? Que son años no secos, porque al final pues estos años son considerados como años normales, pero llueve, el problema es que está lloviendo digamos, en periodos muy cortos. El caso típico fue 2019, donde una lluvia a final de diciembre salvó prácticamente lo que es el año, la lluvia media.
Ahora, en 2 días llovió prácticamente casi lo que había llovido en el resto del año, ¿no? Sin embargo, claro, estas lluvias no son aprovechadas ni por el suelo, porque la reserva del suelo apenas las almacena, sino que escurren incluso hasta por los embalses, ¿no? Y esto es un problema que preocupa, ¿no? Aunque, repito, no han sido años secos, este año 2021 llevamos hasta la fecha mayores lluvias que incluso 2020 y 2019. Sin embargo, fíjense cómo están los embalses, ¿no? Porque muchas veces las lluvias ocurren de una forma muy extrema, ¿no? Bueno, la situación en la que estamos ahora mismo en cuanto a usos del agua es esta. La fecha de hoy, esto tiene la fecha del 1 de julio de 2021, estamos, el sistema en Córdoba estamos por debajo ya del 30%, el sistema de regulación general está también rondando el 30%, de ahí que se considere una situación de alerta, ¿vale? Próximamente, quizás a final de verano, entraremos en emergencia, como esto sigue así, o al principio del otoño, ¿no? Casi todo el sistema está ya en unas condiciones, salvo algunas unidades de explotación que están en normalidad, el resto muy concreta, muy determinada, el resto está en prealerta o alerta, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo que hemos visto, los índices, el índice de escasez de lluvia, la situación de los embalses, aquí se ve la regulación general está a un 33%, a un 30%, perdón, esto era en julio, estamos bajando pues, prácticamente cada semana medio punto de la capacidad de embalse, ahora es normal con los regadíos y demás que baje bastante, pero la situación va a ser dura para el otoño como sigamos con las no lluvias. Bueno, todo esto está muy bien, esto es lo que tenemos en cuanto a agua, pero yo aquí también vengo a hablar del tema del riego, de cómo hacemos un uso más eficiente del riego. Y aquí les muestro pues un diseño hidráulico de una instalación, precisamente el riego de aquí de la finca de Rabanales, donde la instalación de riego, el diseño de las tuberías, los goteros, cómo se reparte el agua entre las unidades de riego, como esa uniformidad de reparto de agua, que es lo que aquí estamos señalando, ese coeficiente de uniformidad que tiene que ver única y exclusivamente con el diseño, luego también con el mantenimiento de la instalación, ¿no? Pero esto ya de partida viene condicionado por el diseño, pues un diseño bueno, pues conseguimos que el reparto de agua sea muy bueno, luego nos vamos a diseños por aquí, por encima del 95%, del 90%, incluso más, ¿no? Entonces, dan unos rendimientos que es lo que está relacionado con la gestión o el manejo del riego, pues el rendimiento, el aprovechamiento que se hace del agua, es decir, lo que usa respecto a lo que aplicamos, lo que usa la planta respecto a lo que aplicamos, pues el rendimiento de un buen diseño es magnífico, muy bueno. Pero sin embargo, si el diseño es incorrecto, es equivocado, o el mantenimiento ha hecho que ese diseño inicial baje en cuanto a su uniformidad de reparto de agua, eso da al traste con el rendimiento. Vamos a aprovechar muy agua respecto a la que se aplica, ¿vale? Entonces, uniformidades y rendimientos van de la mano. De ahí que el diseño condicione mucho a lo que es la gestión que se hace del riego o el aprovechamiento del agua. Pero además de eso, hoy en día tenemos tecnología. Tenemos tecnología para hacer un uso racional, con criterio, con conocimiento del agua, ¿no? Y hay que abandonar ya los sistemas tradicionales, donde el riego se produce muchas veces por intuición. El agricultor considera que esta semana va a ser que está haciendo mucho calor, pues riego. No sabe ni cuánto tiempo, él estima el tiempo, lo estima, pero no sabe ni la cantidad de agua que aplica al final, no se sabe, no se desconoce. Entonces, ese método de riego lo que da origen a esto que tenemos aquí, a que sobrepasemos con creces lo que son las necesidades, que sería la curva verde. Luego, como yo aplico más agua, pues entonces también voy a perder más agua, que serían las columnas estas rojas que tenemos aquí. Agua que se va a ir por percolación y en muchos casos también por escorrentía, sobre todo en riegos, por lo menos por aspersión o de riego por superficie, ¿no? Entonces, hoy en día existen ya técnicas de riego que permiten, mediante el conocimiento de datos climáticos, fundamentalmente, de datos de mediciones que se puedan hacer directamente en la planta o en el suelo, sabiendo las humedades que existen en el suelo, pasar a riego de precisión. Y esos métodos ya son eficientes, están optimizados, son propios ya de un riego ya moderno, donde yo controlo todo y sé lo que tengo que
aplicar y cuándo lo tengo que aplicar, ¿no? Entonces, al final me adapto a la curva esa de necesidades y consigo un riego como el que tenemos aquí en la figura, un riego totalmente eficiente sin pérdida alguna, ¿no? Claro, para eso tengo que meter tecnología. Y la tecnología, además de ser a veces cara, porque en esto pues, bueno, pues puede ocurrir que muchas veces bueno, pues las empresas venden tecnología, pero igual no es necesaria tanta, ¿no? Pero aparte de ser cara, lo que ocurre es que no todos los agricultores están preparados para recoger esa tecnología, ¿no? Entonces, hay una, digamos, una curva que se llama la curva de adopción de la tecnología, lo que se conoce como el modelo de Rogers, que describe muy bien cómo es precisamente la adopción de esas herramientas tecnológicas, ¿no? Y claramente digamos, los agricultores innovadores la adaptan rápidamente porque creen que su valor se va a incrementar, el valor de lo que produce se incrementa, tienen esa sensación, tienen esa, digamos, esa creencia de que van a aumentar algo el valor, porque van a reducir, lógicamente, los inputs, los recursos que están usando. Luego hay otros que son los visionarios, que se dejan ya influenciar por esos innovadores, lo ven que es algo bueno, e introducen también la novedad, ¿no? Pero ya entre eso y los siguientes que serían los pragmáticos hay lo que se llama el abismo. Y esa es una situación en la que nos encontramos realmente ahora, ¿no? Hay agricultores que necesitan ver, necesitan conocer, necesitan comprobar que esa tecnología le resuelve el problema, que es también asumible para ellos desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista técnico, porque tienen conocimientos para poder gestionarla, ¿no? Entonces, hay que salvar esta brecha. Y esto, claro, en el sector de la agricultura más conservador, más tradicional y a veces con cierta falta de formación en algunos aspectos, pues hay que salvarla cuanto antes mejor, lógicamente, porque los recursos estamos viendo que van a ser muy limitados. Luego llegarán ya los conservadores y por último los escépticos, los que ya la van a aceptar pues porque muchas veces le vienen implicadas esas adopciones por las políticas agrarias, ¿no? Bueno, las herramientas estas en qué consisten, pues lo que consisten en definir una nueva arquitectura de un riego de precisión donde yo mido, tengo una serie de medidores que son conocidos como sensores en una red de comunicación y eso me permite mandar a la nube a una plataforma y de esa plataforma pues yo ya puedo usar la información, pues verla a través de PC, de smartphone, de tablet, puedo representarla, puedo hacer cálculos diferentes, puedo hacer un seguimiento y puedo también actuar, ¿vale? Entonces el siguiente, esto sería el último escalafón, los servicios de control, la actuación, los actuadores sobre el sistema, ¿no? Bueno, ¿y qué tipología de sensores podemos encontrarnos? Pues en esto hay muchos y están apareciendo, pues prácticamente todos los años aparecen nuevos sensores. Tenemos sensores climáticos, que estos son los más conocidos por todos, estaciones climáticas, que pues, prácticamente ya hay algunas que incluso nos están permitiendo ya determinar hasta la evapotranspiración real, la ajustada, la del cultivo, ¿no? Yo creo que por ahí el desarrollo de estos sensores climáticos van a ir los próximos años las innovaciones, ¿no? Que se hagan. Sensores de plantas, que estos son muy complejos, hay algunos como los que vemos aquí, que incluso ya estos se están desechando, los de hojas son muy complicados, pero están surgiendo algunos, ahora mostraré alguna foto de uno de ellos que hemos adquirido recientemente y que tienen buenas perspectivas, ¿no? Sensores de suelo, que también son muy conocidos, los sensores de humedad, también se están mejorando mucho estos sensores de suelo, y bueno, los sensores remotos que son de dron, de imágenes de satélite, que aquí cada día también tenemos mayor capacidad en cuanto a la resolución espacial y temporal, ¿no? Que es lo importante. Pero no hay que olvidar que siempre tengo yo que tener un algoritmo que me calcula a mí lo que aplico, lo que se está demandando, un balance de volumen. Y esto al final, estas cuentas hay que echarlas, pero para muchos de los que tenemos aquí, pues lo azul está medido por los sensores climáticos, humedad en el suelo está medida por los sensores del suelo, ¿no? Entonces, al final, pues ese balance de volumen es el que me dirá a mí responder a las preguntas de cuándo y cuánto, ¿no?
Bien, algunos sensores, evolución de sensores, hemos dicho de planta, y algunos sensores que están midiendo ya el potencial de presión del tallo en forma continua. Esto pues se hacía con la cámara de Escalante, se hacía en una medida puntual que se hacía en un momento dado a mediodía y demás, pero eran medidas puntuales muy costosas y demás. Ya hay sensores con unos microsensores que son capaces de detectar pues, el potencial de forma continua. Y aquí va a haber seguramente en los próximos años mayores desarrollos, ¿no? Y esta es precisamente cómo varía ese potencial que estamos diciendo y cómo, bueno, pues vemos las oscilaciones que tiene de forma continua la planta, ¿no? Y esto nos puede recomendar las estrategias de riego que podemos establecer, ¿no? Y nosotros todo esto lo hemos aplicado para tener una gestión inteligente del riego, donde esa inteligencia pues ya la hemos incorporado incluso en el aspecto energético, que ya dije yo que es otro de los desafíos que tenemos que hacer frente. Los costes energéticos hay que reducirlos si se quiere ser competitivo, y la energía fotovoltaica en algunos casos y en el olivar pues considero que es una solución que debemos de contemplar, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos desarrollado en un modelo que de forma automática realiza el riego. Cuando se dispone de energía se riega de forma totalmente autónoma e independiente, y tenemos esta plantación piloto, la tenemos además que está funcionando en explotación en el campo de Rabanales, precisamente esta finca que tenemos aquí. Esto fue sufragado por un proyecto de investigación del Ministerio, de la actual Agencia Estatal de Investigación, y esta es la finca experimental, esta es las placas fotovoltaicas, donde pues alimentan una bomba que está precisamente en esta balsa, ¿no? Bueno, este riego, pues repito, que tiene la arquitectura del riego de precisión, la que hemos visto anteriormente, pero a ella se le ha incorporado este modelo, que es un modelo de gestión del riego con un simulador hidráulico y los sensores, que también en este caso se le habían incorporado de irradiancia, ¿no? Para saber la irradiancia que se tenía en cada momento y así gestionar el riego, ¿no? Entonces, con el modelo de simulación hidráulica, pues se conoce las potencias hidráulicas necesarias, y bueno, pues el riego se hacía aplicando el balance ese de hídrico que yo les comenté anteriormente de forma diaria, ¿no? Pues esto se ha hecho ya en concreto, y hubo algunos momentos puntuales donde no se pudo satisfacer la necesidad de agua, que sería la curva más azul. En todos los casos se ha visto satisfecha, pero en ese momento que yo le estoy señalando ahí, hubo que corregir un riego que se hizo al día siguiente, ¿no? Porque no hubo disponibilidad energética ese día por la nubosidad y había que satisfacer unas necesidades, ¿no? Pues eso se completó al día siguiente. También estas herramientas pues las hemos aplicado en un grupo operativo que recientemente finalizó y que ha sido precisamente aprobado ya, lo notificaron la semana pasada, para la nueva convocatoria de grupos operativos, que es el Reutivar 2.0, donde aquí hemos trabajado también una comunidad regante de olivar, donde se aprovecha la agua regenerada de Montilla para el riego, ¿no? Bueno, aquí lo que hemos desarrollado nosotros es una plataforma también y una app donde se gestionaba el riego y la aplicación de fertilizantes de acuerdo con la carga de fertilizantes que ya de por sí aporta el agua regenerada, ¿no? Bien, la gestión de riego se usa también siguiendo la tecnología de un riego de precisión, y aquí se ven los balances hídricos, las aportaciones de agua que en cada momento pues, se propusieron para que se gestionaran, ¿no? Bueno, al final pues se aplicaron unos 1.500 metros cúbicos por hectárea y los nutrientes que se aplicaron, esto es lo que hacía el agricultor y esto es lo que el modelo Reutivar, la aplicación que desarrollamos, que es esta de aquí de la izquierda, pues sugería, ¿vale? Bueno, pues el ahorro de fertilizantes, lógicamente, pues se vio bastante reducido, porque hay muchos, digamos, nutrientes importantes como nitrógeno, fósforo y potasio que son incorporados ya con el agua de riego, ¿no? Esto se hacían análisis periódicos de foliares, especialmente en esta época aproximadamente de la planta,
y evaluaciones periódicas también del agua regenerada, ¿no? Y al final se establecían las recomendaciones que había que aplicar, ¿no? Bueno, y por último, una aplicación también que hicimos con otro grupo operativo junto con Ecovalia, pues fue Huella del Agua, donde aquí nos centramos en olivar ecológico. Y aquí a través también de un riego de precisión y aplicando la normativa que está basada en el análisis del ciclo de vida, la ISO 14046, pues determinábamos la huella de agua, ¿no? Pero esa huella de agua, lógicamente, era óptima porque habíamos aplicado un riego de precisión, que ese era el objetivo, ¿no? Aparte de cuantificar la huella del agua, que esa fuese lo más reducida posible, ¿no? Bueno, pues eso se hizo con el riego de precisión, se dieron los momentos óptimos de riego, de acuerdo a los balances que se hacían y a los datos climáticos. Bueno, y para acabar, las tecnologías están aquí, las tenemos ya presentes y nos van a ayudar muchísimo a la toma de conocimiento y a gestionar el agua de forma adecuada. Se pueden llegar a ser totalmente flexibles y personalizadas. El coste ya hoy en día es viable respecto a lo que nos ahorramos de recursos y también el aumento de costes, fundamentalmente el tema energético, nos va a hacer que la gestión se haga lo más óptima posible y tengamos que maximizarla, ¿no? El conocimiento, de luego, nos abre un mundo de posibilidades porque nos establece una gestión sostenible tanto del agua como de la energía, aparte de la reducción del impacto ambiental que nos puede también favorecer, ¿no? Y el ahorro energético asociado con el ahorro de agua y también usando energía alternativa, pues es una posibilidad de gestión que tenemos.